Hola, queridos alumnos de cuarto básico A, B, C y D. Les damos la bienvenida a una nueva semana de trabajo. En esta semana trabajaremos la asignatura de Ciencias Naturales. Como ustedes saben, hemos estado trabajando en la unidad de la materia y sus características. Dos características muy importantes de la materia son su masa y el volumen, ¿ya? Recordemos que masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, el peso. Y para poder medirla utilizamos la balanza. Hay diferentes tipos de balanza y podrán leerlo en su texto de estudio. Esta es una balanza digital que sirve entonces para masar o, dicho más comúnmente, pesar y saber la cantidad de materia que un cuerpo posee. El volumen, que corresponde al espacio que un objeto ocupa dentro del universo, también se puede medir. Y los invito a revisar el siguiente video en el cual nos explicarán todas las mediciones que tiene la materia. Revísenlo con atención, escriban los datos más importantes y luego desarrollen sus actividades en el libro de clases. Hola, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a aprender a medir masa, volumen y temperatura. Midiendo la masa. Antes de continuar vamos a recordar que masa es toda la materia que tiene un cuerpo y se mide con un instrumento llamado balanza. La unidad de medida más utilizada es el kilogramo, pero también se puede emplear el gramo. Un kilogramo es igual a 1000 gramos, es decir, si yo tengo 1 kilo de arroz, es lo mismo decir que yo tengo 1000 gramos de arroz. ¿Cómo medir la masa de un sólido? Vamos a recordar que un sólido es un estado de la materia en donde las partículas se encuentran ordenadas y la distancia que las separa es muy pequeña. Vibran en sus posiciones fijas, pero no se desplazan. Tenemos sólidos compactos. Y para medir la masa de un sólido compacto se lo coloca directamente sobre el plato de la balanza ajustada en cero y se observa cuánto marca la escala. ¿Cuál es la masa de la manzana? En este caso, la masa de la manzana es 15 gramos. Por otra parte, tenemos los sólidos no compactos. Y para medir la masa de un sólido que no es compacto, como en este caso la harina, se utiliza un recipiente como el que aparece en la imagen. De esta forma, lo primero que tenemos que hacer es medir la masa del recipiente vacío, luego la masa del recipiente con el sólido y finalmente restar ambas masas. Si la masa del vaso es de 5 gramos, ¿cuál es la masa de la harina? Tenemos entonces que la masa del recipiente más el sólido tenía una masa de 45 gramos. A ello le vamos a restar la masa del recipiente vacío que tenía un total de 5 gramos y esto nos va a dar como resultado la masa del sólido 40 gramos. Por lo tanto, la masa de la harina tiene un total de 40 gramos. ¿Cómo se mide la masa de un líquido? Vamos a recordar que un líquido es un estado de la materia en donde las partículas están desordenadas y la distancia que las separa es mayor que en los sólidos. Estas vibran y se pueden desplazar. Y puesto que los líquidos están contenidos en recipiente, se debe medir primero la masa del recipiente vacío. En este caso, a mí me dio un total de 233 gramos. Y luego medir la masa del recipiente con el líquido. Coloco entonces mi recipiente con el líquido en la balanza y me va a dar un total de 571 gramos. Para poder determinar la masa del líquido, voy a restar la masa del recipiente con el líquido menos la masa del recipiente vacío. Tenemos que la masa del recipiente más el líquido tenía un total de 571 gramos. A ello le voy a restar la masa del recipiente vacío que tenía un total de 233 gramos. Y esto me va a dar como resultado la masa del líquido que corresponde a 338 gramos. Midiendo el volumen. Antes de continuar vamos a recordar que volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Y este se puede medir con distintos instrumentos, como por ejemplo una pipeta, una wincha de medir o una probeta. Su unidad principal de medida es el metro cúbico. Sin embargo, la que más utilizamos para los líquidos es el litro, cuyo símbolo es L. Ahora bien, un litro es igual a 1000 mililitros, que es otra de las unidades que comúnmente se emplea.
¿Cómo medir el volumen de un líquido? El volumen de un líquido se mide directamente con los instrumentos que aparecen en esta fotografía. Acá tenemos una jeringa, una pipeta y una probeta. Todos ellos están graduados para realizar dichas mediciones. Por ejemplo, acá podemos observar que la probeta tiene una graduación de hasta 50 mililitros. ¿Cómo medir el volumen de un sólido irregular? Vamos a recordar que un sólido irregular es aquel sólido que no tiene forma definida, como por ejemplo una piedra. Si yo quisiera determinar el volumen de una piedra, tendría que utilizar un recipiente graduado como el que aparece acá, que es la probeta. Entonces a mi probeta le agrego 20 ml de agua, luego introduzco la piedra y puedo observar en la imagen que el agua subió hasta los 33 ml. Para determinar el volumen de mi piedra tengo que restar ambos volúmenes. Vamos a verlo a continuación. Entonces tengo el volumen final, que era cuando agregué la piedra en la probeta, que me dio un total de 33 ml. Tengo el volumen inicial, que eran los 20 ml que yo agregué en la probeta, y eso me va a dar como resultado 13 ml, que sería el volumen de mi piedra. Ahora, tenemos que tener precaución al usar estos objetos, porque la probeta y la pipeta están hechos de vidrio. Por lo tanto, cuando yo trabaje con ellos tengo que tener mucho cuidado y manipularlos de forma correcta, ya que se podrían romper y ocasionarme heridas. Midiendo la temperatura. La temperatura es una magnitud que nos entrega información sobre el movimiento de las partículas que conforman un cuerpo. Así, mientras mayor sea el movimiento de las partículas, mayor será su temperatura. Para medirla, se emplea un instrumento llamado termómetro, el que puede estar graduado en distintas escalas de medida. En Chile generalmente se emplea la escala Celsius. ¿Cuáles son las funciones y partes del termómetro? El termómetro es un instrumento utilizado para medir la temperatura. Esta puede ser corporal, del aire y de muchas otras cosas. Está conformado por un tubo largo de vidrio con un bulbo en uno de sus extremos. Este bulbo que está acá es la base de los termómetros de mercurio. El mercurio es un metal que tiene la capacidad de dilatarse con el calor. Ahora, cuando el bulbo entra en contacto con el lugar a medir y la temperatura asciende, el mercurio sale del bulbo. Y cuando la temperatura desciende, el mercurio baja y vuelve a depositarse dentro del bulbo. Entonces, si la temperatura asciende, es decir, como decimos comúnmente, si la temperatura sube, el mercurio desde aquí va a subir. Y si la temperatura desciende, o como decimos comúnmente, baja, la temperatura va a bajar y va a volver a depositarse en el bulbo. En el exterior tiene una escala numérica, que son los numeritos que vemos ahí, que nos indica el nivel de la temperatura. En este caso, la temperatura está en 37 grados y medio. 37 grados Celsius y medio para ser más exacto. Ahora, con los termómetros también hay que tener medidas de seguridad. Primero, porque son de vidrio. Y tal como dijimos anteriormente, si lo manipulamos mal, se puede romper y ocasionarnos heridas. Y segundo, porque el mercurio nos puede hacer daño en nuestro cuerpo. Ahora, si voy a ocupar el termómetro en el laboratorio, como en la imagen que aparece acá, tengo que tener presente algunas precauciones para que mi experimento resulte bien y no termine dañando mi cuerpo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que el termómetro nunca debe tocar las paredes ni el fondo del recipiente de vidrio. Segundo, nunca debemos tocar el instrumento, en este caso el termómetro, directo con nuestras manos. Es preferible emplear una pinza. Y tercero, nunca debemos tocar los objetos que están expuestos al calor. Por ejemplo, no deberíamos tocar el trípode, ni el vaso u otros materiales que vayamos a ocupar. Entonces, para finalizar, vamos a recordar que trabajamos hoy. Trabajamos midiendo masa y determinamos que se medía con una balanza, que su unidad de medida eran los kilogramos y los gramos, y observamos cómo medir la masa de sólidos y líquidos.
También trabajamos con el volumen y determinamos que se podía medir con una probeta, una jeringa, una pipeta o una wincha de medir, y que sus unidades de medida más común eran el litro y los mililitros. Y pudimos observar cómo medir líquidos y sólidos irregulares. Y por último trabajamos con la temperatura, en donde se determinó que su instrumento de medición es el termómetro y en Chile utilizamos la unidad de medida Celsius. Eso sería todo por el día de hoy. Ahora que pudimos observar este video, me imagino que tienen súper claro cómo medir masa de sólidos, cómo medir el volumen de regulares e irregulares. Cualquier duda pueden volver a revisar el video y anotarlas para poder solucionarlas en la sesión de su día jueves. Un abrazo para todos, quédate en casa.